Vamos por aquí. Primero a saludar a nuestro invitado. Le damos la bienvenida y un muy buenos días al general Juan Donoso Game. Muy buenos días. Gracias. Estoy muy complacido de estar en su programa, con esa gran diferencia que hay entre las edades. Usted es una jovencita muy linda y yo un viejo amigo suyo o viejo historiador o como quiera, pero estoy contento de estar con usted. Pregúnteme y vamos a lo que sea. Bueno, lo bueno de tener invitados profesionales y expertos en temas distintos es que podemos solventar dudas y podemos realizar preguntas. Yo mencionaba al principio de nuestro programa que lamentablemente pues en las escuelas ya no se da historia, ya no se da cívica, ya no se dan materias tan importantes como estas, y por eso es que se quedan muchos vacíos en el tema de la historia de nuestro país. Se quedan muchos vacíos de información, muchas dudas, que seguramente este será un momento para despejarlas. Recordemos que nos están escuchando en su mayoría adultos, pero también que hay niños, hay niñas, hay adolescentes que ahora mismo están de vacaciones y que están en su hogar escuchando también la radio, y que si se les ocurre alguna pregunta pues pueden hacerla de igual forma. Nosotros habíamos mencionado que vamos a conversar sobre 2 fechas. Y la primera fecha que vamos a topar aquí es la del 2 de agosto de 1810. Y la segunda fecha pues será el 10 de agosto, que ya toparemos cuando esta entrevista vaya avanzando. Y para esto pues la pregunta principal es: ¿qué pasó el 2 de agosto de 1810? Yo tengo que corregirte. Primero es el 10 y después es el 2. Uh-huh. O sea, el 10 fue ese día glorioso del grito de la independencia. Y el 2 es cuando les matan a todos los patriotas. Uh-huh. Entonces, vamos conversando por el 10. Por orden cronológico, digamos. Orden cronológico. Okay, pero perfecto. para eso, si me permites, déjame hablar de un poco de antecedentes. Porque cierto es que el 10 de agosto es una fecha importantísima para este país. Pero es tan importante y tan desconocida que cuando vienen aquí embajadores te dicen: ¿cuál es la fecha clásica de esto? Uno, el 10 de agosto, otro el 24 de mayo, uh-huh. Otros festejan el 9 de octubre, el 3 de noviembre en Cuenca, cuando debería ser el 10 de agosto, por uh-huh. lo que vamos a conversar. Uh-huh. Pero ¿qué pasaba en el mundo? En primer lugar, en Estados Unidos deciden ya separarse de las 30 especies de colonias que tenían los norteamericanos, que tenían en América. Los europeos deciden ya separarse. Uh-huh. Y entonces hay la guerra de la secesión entre el norte y el sur. Pero hay una revolución. Y se conforman los Estados Unidos. O sea, el primero en comenzar a desprenderse ya como país. Uh-huh. Luego tenemos nosotros, algo está pasando en París, en Francia. Asoman en París y en Francia con esto de la revolución, del cambio que tiene que darse. Uh-huh. Y se produce pues ahí, que es un cambio total en el mundo, con el inicio de ser tratado a la gente con igualdad, con fraternidad y con todo eso. Uh-huh. Entonces, existe esto ahí, y después a los dos, al rey y a la reina, les decapitan. Hay la toma de la Bastilla. Y a propósito de la toma de la Bastilla, hay una cosa muy simpática. Uh-huh. En el tema de la Bastilla dijeron que no quede nada, pero habían unas verjas hermosísimas, y le regalan a Ecuador. Y Ecuador le puso aquí, cerquita, en la Plaza de la Independencia. Okay. Pero lastimosamente estaba todo encerrado. Entonces no podía el público llegar y deciden sacarlas. Uh-huh. Y no sabían dónde poner y le regalan al batallón Vencedores. Uh-huh. El Vencedores pasa a Machachi y ahora el museo del ejército de Machachi está con las verjas de la toma de la Bastilla. Qué curiosa información, en realidad me parece muy, muy curioso y muy bonito también. Ahí, a ver, esa verja es impresionante, uh-huh. porque no hay un punto de suelda, no se ven pernos, no se ve nada, como que fuera una sola cosa. Uh-huh. Bueno, pero sigamos entonces.
La Revolución Francesa es importantísima, le decapitan al rey, le decapitan también a la reina, y claro, entra a formar parte de Francia el emperador Napoleón. Y entre las cosas que quiere Napoleón es prácticamente tomarse ya los mares, pero para tomarse los mares tiene que tomarse Inglaterra. Pero para llegar a Inglaterra tiene que pasar por España y tiene que llegar a Portugal y hacer cabeza de playa a Portugal. Pero cuando entra a España, definitivamente va dejando gente ahí. Y gente que comienza a abusar y se producen unas guerrillas en España. Y lo que querían es unirse, pero querían unirse todos ellos con el pretexto que tiene que seguir reinando el rey en España, que estaba prácticamente detenido, y Felipe VII. Y acá en cambio, comienzan y dicen, oye, es que le tienen preso al rey, y definitivamente los Estados Unidos ya son un país diferente, y nos está llegando una serie de ideas especiales, y ¿por qué nosotros también no somos, no nos liberamos? Entonces, a la noche del 9 se reúnen en los patriotas y deciden, dicen, bueno, tenemos que ser libres. Pero como se ponen un poco inquietos y qué sé yo, y ya quieren salirse, en la puerta se para Manuela Cañizares y le dice, hombres de poco valor, ¿a dónde quieren salir, no? Si quieren hacer, hágalo ya. Entonces, inmediatamente, Antonio Ante, al otro día, es el embajador, digamos así, el que va a donde el conde Ruiz de Castilla le dice, mire, usted ya dejó de ser el gobernante. Ahora ya hay un nuevo gobierno, que prácticamente es de nosotros. Entonces, no es solo que hay el primer grito de independencia, porque ya estuvo, ya había esta intención en algunos países de aprovechar el momento, sino que hacen un gobierno, aunque temporal, pero ya hacen un gobierno. Entonces, cierto es que en Bolivia también hubo una especie de primer grito, pero fue escapado y se frenó. Pero aquí hay el primer grito y hacen ya un primer gobierno. Al conde Ruiz de Castilla lo llevan preso y montan ellos inclusive su propio gobierno, e inclusive con su primer ejército, que es la Falange, y eso es lo importante de eso. Claro que no dura muchos meses, porque sabedores ya que en Quito ha sucedido eso, se vienen prácticamente tropas desde el Perú y tropas desde Colombia a socavar a ellos. Que después les meten presos a ellos, y cuando les quieren, después casi de un año, sacarles de prisión, se da el 2 de agosto de 1810. Muy bien, es decir, hay todo un contexto histórico de revoluciones alrededor del mundo, ¿no? Hemos mencionado Estados Unidos, que no sabría decir en realidad el año exacto, pero si no estoy mal, pues empieza también con el motín del té, ¿no? El famoso motín del 1776. En Massachusetts, que el primer intento, digamos, de motín es este motín del té en 1773. Y pues tenemos también la Revolución Francesa, que es otro de los conceptos que hemos mencionado, que pues hablamos ya de 1789 a 1799. Exactamente. Entonces, pues tenemos un contexto histórico. Aquí una pregunta para ponernos en esta posición, para entender un poco el contexto también social en el que se encontraba Ecuador en ese momento. ¿Cómo podríamos decir que ellos se enteraban de lo que pasaba en otros lugares del mundo, tomando en cuenta que pues las noticias y el compartir información no era tan sencillo como lo es ahora? Sí, las noticias estaban llegando un poco tarde, pero ya había mucho malestar en Quito. Con la presencia
en España, de quitarles un poco ciertas cosas de las que vivían, especialmente Quito, que eran los sustelares. Uh-huh. Comenzaron a cortar todo eso, entonces hubo mucha pobreza. Y si ellos, que eran los que manejaban todo eso, estaban pobres, peor los indígenas que formaban parte de ellos. Uh-huh. Entonces había también un deseo de que, bueno, ¿cuándo? ¿Por qué se va todos los dineros para allá? ¿Por qué todo tiene que ser así? ¿Por qué no nos dejan trabajar? ¿Por qué no queremos ser más libres, no? Uh-huh. Y claro, hay lo de los Estados Unidos, hay la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, pues va la burguesía contra el reinado, por eso les matan a los reyes, ¿no? Y todo eso ya les iba llegando acá. Encima de eso, ya había habido una persona que sin querer queriendo, aparentemente, como suelen decir ahora, estaba cambiándoles la forma de pensar. Y como tenía el puesto de bibliotecario, uh-huh. Eugenio Espejo, claro que sí. Cada vez que caía un joven, ya le comenzaba a comentar cómo cree él que debe ser el mundo, que debe haber ya prácticamente, ya no los reyes, que debe haber otra cosa. Y aunque, ojo, vayan a creer que está aquí un masón, la masonería tiene mucho que ver uh-huh. para esa época. Por ejemplo, de los Estados Unidos, de los 12 que hicieron, 9 eran masones. Uh-huh. Y acá también ya vinieron un poco de masones. Francisco, que era de Miranda, Francisco Miranda, él era masón. E inclusive como él estuvo en la liberación, digamos así, en los Estados Unidos, y cuando se conforma el nuevo gobierno en los Estados Unidos, ya dejan de pelear los del norte, el del sur, y tienen una última pelea en buena hora y no vuelven a pelear más. Uh-huh. Aquí en cambio nos quedamos peleando hasta ahora, creo, entre provincias y todo eso. ¿Qué es lo que hizo Francisco Miranda? Porque el grupo de masones que lo conformaban ahí en la logia masónica Columbus, este nombrecito le queda a él y dice, no, pues esta América de aquí también tiene que ser un solo país y que se llame Colombia. Uh-huh. E inclusive dice, bueno, la cuenta que él hizo referencia por los cabellos amarillos que tuvo una duquesa, un amante de él, y los ojos azules de ella y el rojo del corazón. El amarillo, azul y rojo fue la bandera que puso Miranda, que después Miranda fue tomado por los españoles y muere 4 años en una cárcel en África, 4 años y medio. Muy bien, bueno, pero vamos. Es decir, pues es importante también este personaje, Miranda, Francisco Miranda, porque él ya estuvo en una revolución, digamos, conocía ya lo que podía llegar a ser o el potencial que tenía el realizar una revolución de este nivel. Hemos mencionado a un personaje realmente importante, que es Manuela Cañizares. La hemos mencionado, hemos dicho que estuvo en su momento. ¿Qué posición tenía ella en un contexto histórico en lo que a lo mejor entendemos que el machismo, el patriarcado era mayor, entre comillas? ¿Qué posición tenía ella para un poco que atreverse a dar la cara y a mencionar e incluso hasta un poco insultar pues a todos ellos por ser cobardes? Ella tenía un departamento grande. Entonces, por la amistad que tenía con ellos, un vasito de agua. Hablamos de Manuela Cañizares, ¿no? Ella tenía un departamento grande, ahí estábamos. Donde llegaban prácticamente gente muy interesante, buenos lectores, los que habían conversado con Espejo, un grupo prácticamente de gente intelectual. Uh-huh. Que llegaba a conversar y parece que inclusive ella, no se puede decir nada más que eso porque no hay pruebas fehacientes. Ella tenía
relaciones amorosas con algunos de ellos. Entonces, ahí llegaron a conversar. Entonces, pero ya hagamos esto, que no hagamos esto, que por aquí, cuando ya deciden, ya cerca de las 12, dicen, bueno, ya vamos, cierra las puertas a ella. Y le dice, son unos flojos, ¿qué andan reuniéndose? Ya pues procedan, ¿no? ¿Cómo sería esa de valiente y especial, y con qué ideas tendría? Que inclusive ella es perseguida en una forma tal que al final parece que ella muere en una de las, ayudado por los sacerdotes en alguna de las casas de monjitas. Pero ella tiene un papel importantísimo. Claro. No era una mujer joven, era una mujer de unos 35 a 40 años. Es decir, ella ya cumplía el papel incluso de un poco, no sé si organizadora, pero de quien recibía a todos los que se estaban reuniendo, porque entendemos que fue en su departamento. E inclusive me imagino que ella les tenía ya un poco, digamos así, un poco calibrados. Ay, este es muy pacífico, este es medio revolucionario, este es un callado, este es un embrón. No, ella les dijo, ya, déjense de cosas, déjense de estar hablando, ya, paren este asunto. Vamos sacándole a este y cojámosle preso y montemos otro gobierno. Todo eso debe haber sido. Las conversaciones que se unieron con ella, que no les permitió salir. Y al otro día, pues Antonio antes veía con un documento y le destrona al rey. Al rey Simón. Cuando nosotros comentamos un poco, tenemos que hacer no se preocupe, tenemos que hacer un pequeño corte musical también, porque a las 12 del mediodía tenemos el Angelus, pero les anuncio pues que la siguiente pregunta, el siguiente tema del que conversaremos es cómo... por ejemplo, cuando mencionamos la Revolución Francesa, es la burguesía quien sube un poco a esta posición de poder, ¿no? Hablamos de que destronamos al rey, a la reina, pero es igual... La burguesía contra la monarquía. Claro, es igual una posición, digamos, económica, adquisitiva, grande, porque la burguesía no era igual que el proletariado, digamos, común del pueblo. En el caso de Ecuador es algo similar, tal vez podemos mencionar que existía para este entonces una burguesía. Habíamos dejado pues la pregunta un poco al aire, mencionábamos que el contexto histórico en el que se encuentra finalmente pues tanto el 2 como el 10 de agosto es un contexto de un mundo lleno de revoluciones, un mundo cansado del abuso, cansado de la violencia, cansado de la pobreza, cansado del hambre y que finalmente pues decide levantarse. Y entre esas pues mencionábamos revoluciones como la revolución del té en Estados Unidos o la revolución francesa. Estas revoluciones son pues levantamientos que tiene sobre todo la burguesía para ocupar el lugar de la monarquía. Cuando nosotros explicamos la burguesía, entendremos que no es el pueblo común, sino la burguesía de igual forma tiene un poder adquisitivo más elevado, más alto que el del pueblo, que son los trabajadores que finalmente pues sufrían todo este hambre y toda esta pobreza. Cuando nosotros nos explicamos y nos ponemos un poco en el contexto del 10 de agosto, del 2 de agosto, es la burguesía en realidad quien se levanta, quien se reúne. Cuando mencionamos a Manuela Cañizares, cuando mencionamos a otros personajes de los que también hablaremos, que son el cura Riofrío, Rodríguez de Quiroga, entre otros. ¿Ellos son burgueses o son pueblo en general? Acerquémonos un poquito al micrófono. Estupenda pregunta, porque ellos no tienen dinero. Están ocupando algunos cargos públicos, pero en cambio son intelectuales, son gentes de libro, son gente educada y son gente que prácticamente están recibiendo las noticias del mundo más rápidamente que otros. Entonces, burguesía antes era el que es burgués, o sea, el individuo, el rey, ese que no hay mayor intelectualidad y que maneja a la gente. Pero después hay esta burguesía que es una mezcla de gente rica, que es gente de dinero, que les llamaban inclusive los chapetones a ellos, ¿no? Gente de dinero de los españoles y los descendientes de españoles, pero también intelectuales al mismo tiempo. Y lo que quieren ellos es ya la desaparición de la monarquía, o sea, la burguesía contra la monarquía. Ok.
Y la monarquía, pues hablamos de reyes, de los reyes, reina. Los reyes y las reinas, con todos los abusos y todas las cosas, ¿no? Por ahí nomás sale alguno bueno, pero el resto... Entre los personajes que nosotros hemos mencionado está el famoso cura Riofrío, ¿no? Así se lo conoce y es parte de los héroes, de los protagonistas, sobre todo pues del 10 de agosto. Cuando nosotros conversamos de la religión, la cual siempre ha ido ligada un poco a la política, la religión siempre ha tenido mucha influencia en el pueblo, y también evidentemente pues hay personas como sacerdotes, religiosos en general, que se han dedicado también a la política. Mencionábamos en la entrevista pasada que incluso eran consejeros, incluso acompañaban estas revoluciones. Hablemos de quién era el famoso cura Riofrío y qué papel tuvo en realidad la religión en la revolución del 10 y el 2 de agosto. Un papel muy grande. ¿Cómo uno no puede hacer referencia que se forma la Junta Suprema de Gobierno para sacar prácticamente al delegado del rey, con Juan Pío Montúfar de presidente y el obispo José Cuero Caicedo de vicepresidente? Encima de su padre Riofrío y otros sacerdotes más, prácticamente ya no solo eran consejeros espirituales en los confesionarios, eran consejeros políticos medio revolucionarios, que no estaban de acuerdo en que en otros países ya estén libres, ya estén funcionando bien ese tipo de libertad, y nosotros todavía oprimidos con el rey y pagando impuesto al rey y ese tipo de cosas. Entonces el sacerdote llega a tener un plano muy especial, un plano especial que avanza por muchos años. Inclusive se puede decir que avanza con más fuerza, estoy saltándome mucho, pero con García Moreno, ¿no? Ajá. Pero sí, para esa época, pues los sacerdotes tienen un papel muy importante, por la cercanía que tienen con el pueblo también. Están como que quien dice, no se me ocurre, no es que están sirviendo a dos amos, pero estaban prácticamente con la gente rica y también con la gente pobre, y ellos, muchos de ellos con muchos idealismos, como el cura Riofrío, ¿no? En este momento histórico en el que se encuentra, del que estamos conversando, ¿qué tan riesgoso era que, por ejemplo, en este caso, sacerdotes, la iglesia, la religión, de cierta forma también influyera mucho en la posición del pueblo? ¿Qué papel tan grande o tan pequeño llegó a cumplir esta influencia que tuvieron en el pueblo? Porque finalmente una revolución sin apoyo del pueblo no es una revolución. A ver, aquí hay que anotar una cosa un poco especial. Todos ellos aparentemente, por eso se les llama la mascarada de Fernando VII, todos ellos estaban diciendo, ¿qué pasa con nuestro rey? Que le tienen preso. Y Bonaparte también le está manejando. ¿Qué pasa con él? Y ellos también, es la mascarada. En la mascarada lo que hacen ellos es decir que todo lo que están haciendo es en favor de Fernando VII. Y era para no tener, para tener un apoyo de la gente, porque al fin y al cabo ya llevábamos 300 años con los españoles, ¿no? Uh-huh. Y la posición prácticamente de la iglesia en ese sentido y de todos ellos era una mentirita que tenían, porque ya no querían saber nada de Fernando VII, pero le estaban apoyando desde aquí a Fernando VII, que estaba preso, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Cuando conversamos de otro de los protagonistas, de otro de los héroes del 10 de agosto, hay un nombre también en nuestra lista que es Rodríguez de Quiroga. ¿Quién fue y qué papel cumplió? Inclusive Rodríguez de Quiroga, porque le dividen prácticamente al gobierno en esa época, en un ministerio, como quien dice, el de gobierno, o un ministerio que era de justicia y un ministerio de hacienda. Uh-huh. En el Ministerio de Justicia estaba él era un intelectual sin lugar a dudas, ¿no? Y no era, bueno, estamos hablando ahora de Ecuador y todo eso, pero
si no estoy equivocado, pues él nació. Siempre me retiro. Siempre me retiro y disculpa. Y claro, los dos serios fueron alumnos de Espejo. Espejo es clave en la forma como eso empezó. Y Espejo era masón, ¿no? Uh-huh. Y Juan Pío Montúfar también masón. Ok. Es decir, entendemos también que así como personajes o grupos tan importantes como la religión, los cuales hemos mencionado, la masonería también tuvo una importancia grande en la revolución y en las revoluciones de este momento histórico alrededor del mundo. Sí, pero ha llegado un momento en que, a ver, la masonería para mí no es un grupo secreto. No es una ente secreta, uh-huh, sino que ellos tienen sus propios secretos, eso es todo. Okay. Pero ahora ya les veo que hay algunos masones que ya se ponen una escarapela de masón para que les vean en la ropa. Antes eran desconocidos, parece que tenían una forma de saludarse y de conocerse. Pero sí, en verdad, ellos estaban totalmente conscientes de que ya no podía haber monarquía. Uh-huh. Y ahí hay un personaje interesantísimo, Antonio Ante. Ok. ¿Quién fue Antonio Ante y cuál es su papel en esto? Para mí, Antonio Ante es el máximo revolucionario que ha tenido este país. Ok. Él es el que va, por comisión de ellos, a entregarle al conde Ruiz de Castilla y le dice, ya usted dejó de ser el gobernante. Uh-huh. Y va detenido y preso. Después, cuando se forma la Falange, él es parte de ese ejército primario que hubo. Después quiso matar a todos los españoles y les resultó mal el tema. No recuerdo cómo se llama, pero hay un momento en que en la iglesia suelen haber un día y tapan todas las figuras con tela. ¿Ya? Y quiso aprovechar eso para matar a todos los españoles. Ok. Le cogen preso, le clavan un puñal, le arrastran por las calles de Quito y le mandan preso al África, a Ceuta, por 10 años. Wow. A los 4 años regresa él después del 24 de mayo porque les dieron una especie de libertad para todos los presos políticos en España. Y cuando a él le dan también la libertad porque es preso político de ultramar, va a tomar el barco y lo primero que ve que están mandando tropas para Venezuela y manda una carta al rey, recién saliendo de la cárcel manda carta al rey que no puede ser posible y le persiguen durante 1 año. Es uno de los personajes. Una perseverancia, pero inhumana e inalcanzable. Sin lugar a dudas. E inclusive como era abogado, cuando hay para hablar de la primera constitución, para hacerme entender, él dice, no puede ser un militar y peor un extranjero el primer presidente. Uh-huh. Entonces ahí tiene una bronca con León Febres Cordero, porque él le dice, bueno, yo soy un venezolano, pero él es ayudado a hacer patria. El otro le dice, pero también, él murió loquito por la tierra de tu papá, por Ibarra, pero está enterrado en Otavalo. Cuando hablamos de este primer presidente, ¿hablamos de una discusión con Juan José Flores? No quería él que sea Juan José Flores el primer presidente. Él quería que sea José Joaquín Olmedo. Ok. Y pues ya que tenemos aquí un par de nombres de héroes, como los llamamos también, pues refiriéndonos al 10 de agosto, ¿qué otro héroe, qué otro actor popular anónimo
podríamos mencionar? Que a lo mejor no tiene el protagonismo o no se habla de él, de ella, con la fuerza con la que se debería hablar, porque a veces a lo largo de la historia pues hay biografías y hay personajes que se van perdiendo, que se van diluyendo o que ya no se mencionan tanto, pero que a lo mejor fue una pequeña acción la que dio paso a que la revolución haya sido como fue. Tal vez hay algún personaje que podemos mencionar. Pero claro, Juan Salinas. Juan Salinas era un oficial nacido en Sangolquí, pero un oficial que pertenecía al ejército español. Y él va y les convence de que por el rey que está preso, tenemos que ayudarles a estos, o sea, mintiéndoles. Es decir, él era un infiltrado dentro de los europeos. Claro, tanto es así que él termina siendo el primer comandante de la Falange. Okay. Y después, el 2 de agosto, es uno de los a los que primero les mata, a él. Hoy el cadáver de él se encuentra, todo eso se encuentra en Sangolquí. Y ahora conversemos finalmente pues de la masacre, porque mueren muchísimos héroes de esta revolución, mueren muchos ecuatorianos, muchos extranjeros que también estaban apoyando agosto, al evento, digamos, sí. Deciden liberarles a los presos el 2 de agosto y se dividen en tres, los libertadores, digamos. Los unos frente donde estaba el cuartel real de Lima, que lo llaman, los otros donde está ahora alguna cosa de la universidad, y el otro al fondo en el Leprocomio. Y a la 1 de la tarde, al sonar la campana, debían atacar. Pero parece que suena antes de alguna campana y ataca primero el Leprocomio. Entonces los otros quieren entrar porque ya la que queda donde están ahora los restos y todo eso, y se ven en serie y todo eso, no sé. Tuvieron que abrir un disparo en la pared para poder entrar. Y ahí hay la masacre. Y claro, después de matar a todos ellos, salen a matar a la gente de Quito. Entonces se habla de una mortandad de 300 a 320 personas, que definitivamente en ese Quito tan chiquito y en las calles, terrible, ¿no? Y claro, apenas Bolívar sabe de eso, dice, ahora sí conmigo, guerra a muerte. Y no va a haber presos, no. El que cae detenido, muerto, guerra a muerte. A raíz de lo que escucha y llega a saber lo del 2 de agosto. Y ya que pues explicamos entre muchas comillas el desenlace de esta masacre, ¿qué pasa después? ¿Cómo es que pues finalmente Quito se levanta? Porque existe un proceso de también difícil, ¿no? En donde murieron muchísimas personas, murieron muchísimos héroes también en esta revolución. ¿Cómo es este proceso de levantarse y finalmente crear una especie de gobierno en ese entonces y mantenerlo de la mejor forma en la que pudieron hacerlo? Vuelven los españoles prácticamente a hacer de Quito su ciudad especial, ¿no? Y claro, ahí esto es interesante porque siempre tenemos nosotros un poco de cosas que nos llevan a dividirnos entre serranos y costeños, entre quiteños y guayaquileños. Si no había el 10 de agosto, a lo mejor no había el 9 de octubre. Okay. Y si no había el 9 de octubre, no había la batalla de Pichincha. El 9 de octubre es una revolución en donde deciden sin matar a nadie y a quedar libres. Pero ellos hacen referencia a que para eso es necesario libertarle a Quito. Y la primera unidad que se hace en Guayaquil es la División Patriótica de Defensa de Quito. Y vienen luchando y peleando hasta llegar al 24 de mayo. Entonces, no hubiese habido la libertad que hubo si no hubiera habido el 10 de agosto.
pero no hubiéramos sido libres totalmente si es que a Guayaquil no se le ocurre destruir a todos los españoles que estaban en Quito y terminar con la batalla del Pichincha. Es decir, es un proceso necesario. Todos, pues estas pequeñas revoluciones, pequeños levantamientos o grandes levantamientos cumplieron un papel importantísimo en el mundo en general, no solamente cuando conversamos a nivel Ecuador. Y ahí es el papel de qué es lo que quieren ser totalmente libres, pertenecer a Colombia o pertenecer al Perú. En eso gana la mano y Bolívar se hace cargo prácticamente de Guayaquil también. Pero eso para otro programa. Sí, porque en realidad pues temas de historia son siempre todo se enlazan. Todo se enlaza, y no solamente eso, sino que si nos perdemos un detalle, tenemos un hueco ahí, una pequeña laguna de información. El 2 de agosto de 1810 es cuando se realiza lo que se llama pues la primera junta de gobierno. ¿Quién está en esta primera junta de gobierno? A lo mejor que no lo hayamos mencionado. El 10 de agosto. El 2 de agosto de 1810. O al menos eso tengo anotado yo en mis preguntas. El 2 de agosto es la matanza. Uh-huh. El 10 de agosto estaba conformado por Juan Pío Montúfar como presidente, obispo José Cuervo y Caicedo, del Departamento del Interior, Juan de Dios Morales, el de juzgados o de juicios o de justicia, Manuel Quiroga, y el de Hacienda de Juan Larrea. Ese es el primer gobierno, el 10 de agosto. Okay. El 10 de agosto es la matanza de ellos. Ya les cogieron presos. Ahí es cuando entran y les matan, casi un año después, ¿no? Muy bien. Y cuando conversamos ya de crisis que hayan tenido en este nuevo sistema de gobierno, porque recordemos es nuevo para el país, llega a ser un nuevo sistema de gobierno no monárquico, cuando viven la crisis, cuando esto se diluye, ¿cuándo es y por qué? Se diluye porque prácticamente ya vienen del norte, desde Colombia, ya vienen desde el sur, desde Lima, tropas españolas a tomarles a todos los del 10 de agosto. Al final terminan metiéndoles a la cárcel a 40, y de los 40 pues solo se salvó uno. Uh-huh. Se salvó porque aguantó todas las heridas y le dieron ya por muerto. Elías Proaño. Muy bien. Y finalmente lo que viene después de esto, ¿ya es totalmente libertad o llega a haber algún otro conflicto interno? Siguió en esto combatiendo Antonio Ante, o sea, los que quisieron liberarles a los presos, se escondieron, que no pudieron liberarles. Se escondieron y se fueron por las montañas y fueron por todas partes, pero seguían tratando de liberar, ¿no? De liberarles. Pero ya el ejército español y los españoles estaban ya muy fuertes nuevamente en Quito. ¿Podríamos decir que el sistema de gobierno de este primer pseudogobierno fue democrático? ¿Qué democracia me hablas? Por eso lo pregunto, porque entendemos que pues muchas personas podrían estar escuchando que ya hablamos de una presidencia, que ya hablamos de papeles de gobierno, de un estado, pero no era un estado como lo es ahora, entre comillas democrático, sino en este entonces, ¿cuál era el modo con el que escogían a estos comandantes, a los presidentes, a los Es interesante tu pregunta, porque entre las cosas importantes que se da en el mundo es el Código Napoleónico. El Código Napoleónico hace la división de los tres poderes del Estado. Y así es como comienzan a conformarse, ¿no? Y claro, van alineándose poco a poco. Mira que se llama Ministerio de Hacienda, lo que ahora es el Ministerio de Economía, ¿no? Okay. A que veas cómo funcionaba el valor de las haciendas, uh-huh. El valor de las haciendas, el problema del Guasipungo, los diezmos, las primicias, toda esa cosa que tuvieron los indígenas por muchísimos años que soportar.
inclusive pues muchas de las grandes propiedades y grandes haciendas con todo eso, grande la iglesia. Muy bien. Ya para terminar, creo que una pregunta realmente importante es ¿qué importancia en realidad tiene para las nuevas generaciones, para los jóvenes, para los adolescentes, para los niños, las niñas, conocer la historia de un país? Pues sí, si no conocen la historia de su país, ¿a qué cosa más pueden querer? A la universidad del mundo, a las nuevas ideas. Personalmente yo digo, ¿no? Que lo mejor que nos pudo haber sucedido a todos es haber aprendido a leer. Uh-huh. Y si de leer se trata, la novela y la historia son apasionantes. La novela histórica y la historia no, porque si no también, si no conocen sus raíces, si no conocen de dónde viene, si no conocen quiénes murieron por dar la libertad, y si no conocen un poco de geografía para identificar en el país mismo tanta belleza, en este Ecuador al menos, que es impresionante. Me corto un poquito. Mira, es un país para sacar provecho en el turismo. Uh-huh. Si tú viajas a un país por 15 días, te hacen conocer en 15 días a lo mejor París y vienes conociendo ya aparentemente todo. En 15 días tú llegas acá, llegas a bañarte cuando te dé la Santísima Gana en el mar, porque está el agua caliente. Uh-huh. Si quieres subir por alguna cosa rara, pasas por Santo Domingo Los Colorados y les ves a los colorados con achote en la cabeza. Uh-huh. Si llegas acá, aquí tú vienes a conocer estas maravillas de cosas que tienen iglesias y qué sé yo. Pueden por la noche ir a dormir también en algún hotel con las nieves eternas. Uh-huh. Y al otro día pueden irse en carro o en avión a la selva, a ver monos, a ver loros, a ver todo esto. Y para terminar se van a las Islas Galápagos. En 15 días han conseguido conocer totalmente el país. Yo creo que es parte de obligación de los profesores hacerles conocer un poco. Si ahora ya no hay ni cívica, ni historia, ni ese tipo de cosas, me da la impresión que hay un vacío en ellos. Uh-huh. Y después, si no conocen historia, se vuelve a repetir las mismas barbaridades. Y ahora mismo si conocemos mucho la historia, no vamos a saber por quién mismo hay que votar. Uh-huh. Claro que sí, bueno, la importancia de leer y meditar, más allá de la decisión que tomemos, lo que yo decía hace poco es que estos espacios son para brindar la información necesaria que necesitan nuestros oyentes, o que a lo mejor no la conocían, o que a lo mejor ya la conocían, pero les gusta volverla a escuchar, para generar una opinión al respecto. Porque para opinar al respecto hay que saber, uno tiene que conocer de lo que está opinando, más allá de nuestra inclinación política, de nuestra inclinación religiosa, pues que no esta inclinación sea realmente fundamentada en por qué pensamos esto y que podamos defenderla también. Y cuando conversamos pues ya de la inexistencia de materias tan importantes como historia, como cívica, en mi experiencia al menos colegial, educativa, se estudia mucho más la historia extranjera, se estudia mucho más la historia de Europa, de Estados Unidos, guerras, Primera, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, digamos, pero guerras que en realidad a nosotros no estuvimos ahí. ¿Por qué? Seguramente porque no hay o no hubo. Sí hubo, porque de niños aprendíamos lugar natal. Uh-huh. Después del lugar natal nos hablaban de los próceres y ya nos iban metiendo poco en la historia. Pero ahora, no sé, es preferible estar atento a qué es lo que pasa con Rusia y Ucrania y no sabemos qué es lo que nos va a pasar dentro de pocos días en ir a votar por tal o cual persona, ¿no? Uh-huh. Claro que sí. Muy poco interés, tal vez lo podríamos mencionar así, por parte de la ciudadanía, porque
si bien ya nos enseñan en colegios, en escuelas, a lo mejor ahora que tenemos el acceso a la información de forma tan sencilla como revisar en el celular, buscar información, buscar historia, buscar propuestas, ¿podríamos decir que esto se debe al poco interés que hay? Tal vez preferimos estar pendientes de otras cosas como los chismes de famosos y cosas que en realidad a nosotros no nos corresponden. Por ahí hay un chiste que dice que habla de algún personaje. Dice, no sé, no lo conozco, seguramente él no fue titular en el equipo. Ha de haber sido suplente. Okay. Sí, yo soy un pegado a la historia. Lo mejor que me pudo haber pasado a mí fue tomar a la historia como parte del libro que me acompaña toda la vida. Uh-huh. Y esto me ha permitido, pues, tener una biblioteca que yo no sé qué va a pasar con ella. Me la voy a quedar yo. Si quieres te lleva los 600 libros. Con gusto. Yo por mí, bienvenido sea. Sí, yo lo sé. Muchísimas gracias, general, por estar aquí. Voy a leer algunos de los mensajes ya para pues ver las opiniones que tenemos por aquí. Fátima dice, más aún, pues ahora que nos enteramos de una nueva provincia, la de Shushufindi, esta es la prueba de la falta de civismo, historia y geografía, ética y amor al Ecuador. Hoy los profesores no tienen vocación, sino el interés de ocupar, dice, un puesto de trabajo. Se nulitaron los colegios formadores de maestros, los colegios normales, y nos da pues aquí algunos ejemplos que prefiero no mencionar para no causar tanto revuelo. Y por aquí tenemos otro comentario que quería leer, que es de Inés Manzano. Dice, mi niña linda, buenos días, qué bonito que es recordar. Según la historia que estudiábamos en la escuela, la Revolución Francesa se dio porque mataron a muchos cristianos que adoraban a Dios de los cielos. Así nos enseñaron, que la gente misma después se dio cuenta de tanta maldad, hicieron pues lo que hicieron con los reyes, se rebelaron y los mataron porque eran malos. Donde yo estudié, pues así nos enseñó mi primer profesor, desde luego muy católico y fiel a los principios. La historia también, dependiendo de cómo la enseñamos, digamos, podemos influenciar mucho en la educación de un niño, una niña, un adolescente, y pues esto es una gran muestra, un gran ejemplo de esto. Muchísimas gracias, general, por estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Fátima dice, yo también quiero ser parte de la biblioteca del general Donoso. Ya nos estamos sorteando aquí. No, ya eso está prohibido. La biblioteca es mía ya. Esto es una conversación que ya se ha tenido varias veces. Muchísimas gracias, general, realmente pues por Espero que sigas reuniendo los dineros suficientes para que puedas llevarte a la biblioteca. Bueno, gracias por invitarme. Muchísimas gracias a usted por estar aquí. Realmente es siempre una gracia para nosotros traer y abrir los micrófonos para historia, para cívica, para personajes que saben muchísimo y a quienes podemos, dentro de lo posible, exprimirlos un poco para aprender cada día más.